En el año 1993, Olympique de Marsella y Milan disputan en el Olímpico de Múnich la primera final de la Champions League. Un gol de Basile Boli al rematar de cabeza un saque de esquina le daba al fútbol francés su único título de campeón de Europa. Atenas acogió la final de 1994 entre los dos grandes clubes del momento, el Barça de Cruyff frente al Milan de Capello. Sin embargo, no hubo color, ya que los milanistas arrasaron. 2 goles de Massaro antes del descanso daban una clara ventaja a los italianos. En la reanudación, Savicevic de una magistral vaselina ponía aún más tierra de por medio. Desailly acabaría cerrando la goleada de un preciso disparo. El Milan, con una superioridad apabullante, levantaba su 5ª Copa de Europa. En el Prater de Viena, la escuadra italiana jugaría su 3ª final consecutiva ante los talentosos jugadores del Ajax. El Milan estaba a un triunfo de igualar las 6 Copas de Europa que el Real Madrid tenía en ese momento, pero serían los holandeses, gracias a un solitario gol de Kluivert, quienes se hacían con la Copa. 22 años después de su último título, el Ajax volvía a conquistar Europa. El conjunto ajaxid esperaba renovar el título en la final de Roma ante la Juventus. La vecchia signora se adelantó con un gol pleno de oportunismo de Ravanelli. Aunque el finlandés Litmanen terminaría logrando el empate, por lo que el campeón se iba a decidir desde la tanda de penaltis. Allí, el Ajax se mostraría menos efectivo, y la Juventus lograba su 2ª Copa de Europa tras más de una década de espera. El equipo italiano defendería su título al año siguiente frente al Borussia Dortmund. Los alemanes, que disputaban su primera final, sorprendieron con 2 tantos en la primera mitad de su goleador Riedel. Tras el descanso, un gol de tacón de Del Piero volvía a meter a la Juve en el partido. Sin embargo, Lars Ricken, en el primer balón que tocaba tras salir desde el banquillo, sorprendía a Peruzzi y sentenciaba la final. El Borussia Dortmund entraba en el selecto club de campeones de Europa. En el Amsterdam Arena, Real Madrid y Juventus disputan la final de 1998. Un gol de Peja Mijatovic le daba al Madrid su ansiada 7ª Copa de Europa. 32 años después, el conjunto blanco volvía a levantar el máximo trofeo europeo. Al año siguiente, el Camp Nou acogería una de las finales más increíbles de la historia, que enfrentaría a Manchester United y Bayern de Múnich. El conjunto alemán se adelantó a los 6 minutos gracias a una falta lanzada por Basler que sorprendió a Schmeichel. Los bávaros mantendrían su ventaja hasta llegar al tiempo de descuento, en donde se desataría la locura. En el minuto 92, Sheringham batía a Kahn de cerca. Y solo un minuto después, sin tiempo para la reacción, Solskjaer completaba una épica remontada. El Bayern sufrió su derrota más cruel, mientras que los Diablos Rojos conseguían su 2ª Copa de Europa 31 años después. En el año 2000, por primera vez en la historia 2 equipos del mismo país llegan hasta la final de la Champions League. Real Madrid y Valencia luchan por el trono europeo. El Madrid, pese a que llegaba en peor momento de forma que los valencianistas, se mostraría arrollador, y un cabezazo de Morientes abrió el camino de su triunfo. Después, McManaman con una volea desde el borde del área. Y Raúl, tras un recorrido desde el medio del campo que finalizaría regateando a Cañizares, dejaban el marcador en el 3-0 final y el Real Madrid conquistaba en París su 8ª Copa de Europa. Por 2º año consecutivo, el Valencia se presentaba en la final de la Champions League. En esta ocasión su rival será el Bayern de Múnich. Los valencianos adelantaron al inicio del partido con un penalti transformado por Mendieta. Solo 3 minutos después, el árbitro pitó una nueva pena máxima tras una entrada de Angloma a Effenberg. Sol lanzaría, pero se encontraría con Cañizares. El Bayern acabaría empatando con un nuevo penalti por mano de Carboni. Esta vez Effenberg no falló para los bávaros. En la tanda de penaltis, Oliver Kahn y Santiago Cañizares demostraron su prestigio. Después de 13 lanzamientos, Pellegrino erraría el penalti decisivo. El Valencia rozó la copa con los dedos, pero era el Bayern, tras 25 años de espera, el que se hacía con su 4ª Copa de Europa. Por tercera vez en 5 años el Real Madrid llegaba a la final de la Champions League, y lo hacía esta vez ante un sorprendente Bayer Leverkusen. Tras un saque de banda, Raúl batía a Butt de un disparo cruzado. Los alemanes empatarían con un remate de cabeza de Lucio. Y al filo del descanso, Zidane dejó para la historia una volea magistral.
Aunque el Leverkusen apretó los minutos finales, los blancos se sostuvieron gracias a las prodigiosas paradas de Casillas. En el año de su centenario, el Real Madrid se coronó con su 9ª Copa de Europa. En 2003, el mítico Old Trafford acogió la primera final entre equipos italianos. Milan y Juventus buscan alzarse con la Copa, y después de 120 minutos sin goles, el campeón se tendría que decidir en la tanda de penaltis. Allí, la calidad de los arqueros saldría a relucir. Buffon detuvo 2 lanzamientos, pero el papel de oro de la final estaba reservado para Dida. El guardameta brasileño fue capaz de detener hasta 3 penaltis. Shevchenko transformaría el lanzamiento decisivo que hacía al Milan por 6ª vez el mejor equipo de Europa. En 2004, Oporto y Mónaco disputan una final inesperada. Los portugueses se impondrían con tantos de Carlos Alberto, Deco de un ajustado disparo y en un remate a bocajarro de Lednichev. La eficacia del Oporto le daba su 2º título de campeón. Estambul acogería una de las finales más inolvidables de la historia entre el Liverpool y Milan. Al primer minuto, Maldini adelantó a los italianos. Y antes del descanso, Hernán Crespo anotó 2 goles que parecían dejar la final vista para sentencia. Sin embargo, los ingleses tendrían una reacción espectacular. Un buen remate de cabeza de Gerrard volvía a meter a los Reds al partido. A partir de ahí se desató la locura, primero con un potente disparo de Smither. Y poco después, Xabi Alonso remachaba al fondo de la red un penalti fallado por él mismo, provocando el delirio absoluto. En solo 6 minutos, el Liverpool reescribía la historia. Ya en la prórroga, Dudek realizó 2 magníficas intervenciones a Shevchenko, forzando la definitiva tanda de penaltis. El delantero ucraniano fallaría el lanzamiento decisivo ante el portero polaco y el Liverpool completaba su gesta levantando la Copa de Europa por 5ª vez en su historia. Barcelona y Arsenal disputan en París la final de la Champions de 2006. Los Gunners golpearon primero con un testarazo de Campbell. Pero el Barcelona lograría la remontada en la segunda mitad con un gol de Samuel Eto'o y con un inesperado protagonista, Giuliano Belletti. 14 años después de la final de Wembley, el Barça le hacía sitio a su 2ª Copa de Europa. En el año 2007, Milan y Liverpool repiten la final de 2 años atrás. La escuadra rossoneri se adelantaría al borde del descanso tras una falta lanzada por Pirlo que fue desviada por Inzaghi. A falta de 8 minutos, un pase de Kaká sería culminado nuevamente por el delantero italiano. Pese a que Kuit marcó para los Reds en el minuto 89, esta vez no se repitió el milagro de Estambul, y el Milan lograba su 7º título de campeón de Europa, el último hasta la fecha. La primera vez que 2 equipos ingleses llegaron a la final tuvo lugar en Moscú en el año 2008. Manchester United y Chelsea nos dejaron otro partido para el recuerdo. Un poderoso remate de cabeza de Cristiano Ronaldo adelantaba al United. Pero Lampard lograría volver a nivelar el marcador y mandaba el partido a una dramática tanda de penaltis. El fallo de Cristiano Ronaldo parecía acabar con las opciones de los Diablos Rojos. John Terry estaba a un lanzamiento de dar al Chelsea su primera Copa de Europa. Pero el central inglés resbalaría en el último momento y su disparo lo repelía al poste. Un posterior fallo de Nicolás Anelka hacía al Manchester United tocar la gloria. El Chelsea tuvo la copa en la mano, pero era el United el que se hacía con su 3er título de campeón. Roma acogió la final de 2009 entre Barcelona y Manchester United. El conjunto azulgrana tomó pronto ventaja gracias a un gol de Eto'o. Mediada la segunda mitad, Messi se elevó para conectar un cabezazo que aseguraba el triunfo a los catalanes. El Barcelona cerraba una temporada inolvidable con la 3ª Champions de su historia. El Santiago Bernabéu albergó la final entre el Inter de Milán y el Bayern de Múnich. Los nerazzurros se adelantaron con un remate de Diego Milito. El delantero argentino sentenciaría la final tras una buena jugada personal en la que quiebra Van Buiten y cruza ante Wood. Tras nada menos que 45 años de espera, el Inter de Milán lograba ser tricampeón de Europa. En el nuevo estadio de Wembley, Barcelona y Manchester United reeditan la final de hace 2 temporadas. Un tanto de Pedro para los culés y un gol de Rooney para los ingleses fijaban las tablas al descanso.
En la segunda mitad el Barça dio una exhibición. Messi volvía a adelantar a los blaugrana. Y David Villa hizo un golazo que confirmaba el gran momento por el que atravesaba el Barcelona. Su segunda Champions en los últimos 3 años y la cuarta de su palmarés. En el Allianz Arena, el equipo local, el Bayern de Múnich y el Chelsea disputan la final de la Champions 2012. Los locales se pusieron por delante a falta de solo 7 minutos con un tanto de Müller, pero el Chelsea tendría tiempo de forzar la prórroga con un poderoso cabezazo de Drogba. En el tiempo extra, el jugador marfileño cometería penalti sobre Ribéry, pero Cech salvaría a los Blues adivinando el tiro de Robben. En la tanda de penaltis, Didier Drogba anotaría el lanzamiento decisivo que daba al Chelsea por fin su ansiada y deseada Champions League. 2013 nos dejó una final 100% alemana entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. A la hora de partido, un centro de Robben es rematado a placer por Mandžukić. El Borussia reaccionó con un penalti de Dante sobre Royce, que Gundogan transformó en el empate. Pero a un minuto para el final, cuando la prórroga amenazaba, Robben apareció para dar el triunfo a los bávaros y llevar a Múnich la quinta Copa de Europa de su historia. Real Madrid y Atlético de Madrid disputaron en Lisboa la primera final entre dos equipos de una misma ciudad. Los rojiblancos se adelantaron con un gol de cabeza de Godín tras una mala salida de Casillas. El Atleti fue campeón durante casi una hora, pero en el minuto 93, Sergio Ramos remataba de cabeza un saque de esquina y llevaba el partido a la prórroga. En el tiempo extra, el Madrid se mostró mucho más entero física y moralmente, y tras una jugada de Di María, Bale apareció en el segundo palo para hacer el 2-1. Con el Atleti fundido, llegaría el tercero obra de Marcelo. Y aún habría tiempo para que un penalti cometido sobre Cristiano fuera materializado por el propio jugador portugués. El Madrid tiró de épica para conseguir su 10ª Copa de Europa. En el año 2015, Barcelona y Juventus se vieron en la final de Berlín. En la primera combinación de los azulgrana, Iniesta se la dejó a Rakitic para que el croata marcara placer. La Juventus esperó su momento y tras un disparo de Tevez, Morata acudió al rechace para empatar el partido. En el peor momento para el Barça, un disparo raso de Messi lo rechazó Buffon y Luis Suárez, más rápido que nadie, lo alojó al fondo de la red. Ya en el minuto 97, con la Juve volcada, Neymar liquidó el duelo en la última jugada del partido. El Barça seguía haciendo historia, conseguía su segundo triplete en 6 años y la 5ª Copa de Europa en su palmarés. 2 años después de Lisboa, Real Madrid y Atlético de Madrid se vuelven a encontrar en la gran final de la Champions League. Al cuarto de hora, Sergio Ramos inauguraba el marcador. Al minuto de la renovación, un derribo de Pepe a Torres es señalado como penalti. El potente chutazo de Griezmann se estrellaría contra el larguero. El Atleti lograría empatar a 10 minutos para el final con un tanto de Yannick Carrasco. Los dos grandes rivales madrileños iban a decidir el título desde la tanda de penaltis. En el cuarto lanzamiento rojiblanco, Juanfran chuta contra la base del poste. El Real Madrid estaba a un penalti de ser campeón y Cristiano Ronaldo hacía a los merengues alcanzar nuevamente la gloria europea. El Atlético de Madrid, por tercera vez en su historia, volvía a caer de una forma cruel. El Madrid, sin embargo, continuaba con su idilio europeo y celebraba ya su 11º título continental. El equipo madridista repetiría presencia el año siguiente en la final de Cardiff ante la Juventus. Cristiano Ronaldo adelantó a los campeones, pero un golazo de Mandžukić devolvía la paridad al marcador. En el segundo tiempo el Madrid fue un ciclón, un lejano disparo de Casemiro hacía el 2-1. Y sin dar tiempo a la Juve, Cristiano fusiló a Buffon, acercando a los madridistas a un nuevo título. En el último minuto Marco Asensio puso la puntilla. La Juve perdía su 7ª final europea, mientras que el Real Madrid se convertía en el primer equipo que conseguía retener la Copa bajo el formato Champions y agrandaba su leyenda con la 12ª. Al año siguiente el Real Madrid se cita con el Liverpool en la gran final de Kiev. El partido se abrió de forma imprevista tras una garrafal cantada de Karius que fue aprovechada por Benzema. Sadio Mané apareció al rescate de los Reds, pero un antológico gol de Bale volvía a dar ventaja al Madrid. El galés cerraría la final tras otra desafortunada acción del meta del Liverpool.
El Madrid seguía imparable, lograba su tercera Champions consecutiva y la número 13 en su palmarés. La final de 2019 enfrentó en el Wanda Metropolitano a los ingleses del Liverpool y Tottenham. En la primera jugada del encuentro, el árbitro señaló penalti por una mano de Sissoko. Mohamed Salah no falló y los Reds se adelantaban pronto en el marcador. Ya en las postrimerías del partido, un remate cruzado de Origi sentenciaba la final y daba al club de Anfield su sexta Copa de Europa. Antes de acabar, felicitar a todos aquellos que acertasteis el resultado de la final en la comunidad del canal. Matías Palacios, Dibujos PVZ2, Virgilio, Robert El Nuf, Adimando Chavarría, Un Tomate, Javier Constante, Pedro Mora y The Champions.